Hola hermanos, Dios les bendiga en este día. Me da gusto volver a estar con ustedes y ustedes estar conmigo. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más en este video, una vez más escudriñando la palabra de nuestro Dios junto con ustedes, hablándoles del poder de Dios, hablándoles de la grandeza de Dios, porque Dios en todo tiene planes. En todo Dios está. Amén. Dios le bendiga a la iglesia Ríos de Agua Viva. Dios le bendiga a todos los hermanos, a todas las personas que nos van a ver, a todos aquellos que no conocen a Cristo. Dios les bendiga. A todos aquellos que están pasando prueba, Dios les bendiga, les ayude. Todos los que estamos en el camino del Señor, lo que nosotros queremos es que todos conozcan a Cristo. Amén. Así es que una vez más estamos aquí en sintonía, una vez más vamos a leer la palabra. Yo quiero hablarles hoy en este día, quiero hablarle a la iglesia Río de Agua Viva, quiero hablarle a todos los hermanos, a todos los oyentes. Quiero que examinemos la palabra, quiero hablarles de los milagros de Jesús. Escudriñando la palabra, encontré cómo Jesús hacía milagros extraordinarios, milagros que se ven en la Biblia y que por qué quiero llevarlos a escudriñar estos pasajes bíblicos, porque hay mucha gente que no cree que Jesús hizo o que sigue haciendo, pero dice la palabra del Señor que Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy. Entonces, vamos a hablar hoy del poder de nuestro Señor Jesucristo, de los milagros que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Y que lo sigue haciendo, porque yo puedo decirles y puedo hablarles de mi testimonio. Aquí, a donde ustedes me ven sentada, yo puedo decirles que yo he visto milagro del Señor, he visto su poder, he visto su fidelidad, he visto su misericordia. Yo puedo testificarle de ello, pero a lo mejor más adelantito les testifico un testimonio de poder, pero por el momento vamos a leer la palabra, hermanos. Así es que si ustedes tienen una posibilidad de tener una Biblia, tienen su Biblia, búsquenla, háganla llegar a sus manos para que estemos leyendo la palabra y ustedes puedan ver que lo que yo voy a leer aquí también está en la Biblia que ustedes tienen. Amén. Así, si ya lo tienen, vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Me pongo espejuelos, hermanos, porque me cuesta un poco de trabajo ver sin espejuelos, pero para la gloria del Señor es todo, hermanos. Y gracias a Dios por estos espejuelos, que por Él puedo leer la palabra, puedo ver, y gracias a Dios. Amén. Así es que si ya lo tienen, vamos a estar comenzando con esta lectura que lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan 4:43. 4:43 vamos a estar mirando, hermanos, en esta mañana. Vamos a estar mirando cómo Jesús sana de fiebre o sana la fiebre. Amén. Fiebre, calentura, temperatura. Jesús hace esto aquí en la palabra del Señor. Lo encontramos. Ya lo tienen. Vamos a estarle dando lectura y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice, Jesús sana al hijo de un noble. Amén. Y yo les hablaba que Jesús sana de fiebre. Vamos a estar viendo este milagro, esta sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Para que tú creas, para que tu fe crezca. El propósito de esta palabra es para que tu fe crezca, es para que tu fe no mengüe, para que si tú tienes problemas, si tú tienes enfermedades, si tú tienes dolores, Dios te sane en esta mañana o en este día. Amén. Entonces dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive, gloria a Dios. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bendito sea el Señor para siempre por esta palabra. Por eso le dije: Jesús sana de fiebre. La Biblia nos habla en este pasaje que había un hombre, dice la palabra, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Estaba enfermo. ¿Qué dice? Que tenía fiebre. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabe la hermana que tenía fiebre? Te preguntarás. Aquí lo dice la palabra, que él tenía fiebre, pero dice que aquí estaba contando que él creyera en Jesús. Entonces, si nosotros queremos sanidad, ¿qué tenemos que tener en nosotros? Tener fe en Jesús, creer en Jesús para que se haga la obra, el milagro, las maravillas de nuestro Dios. Dice que este hombre estaba su hijo enfermo, pero dice que cuando él oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice que él vino a él. El padre de este muchacho enfermo vino a Jesús, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Mire, hermanos, examinaba yo esta palabra. ¿Qué tendría el muchacho que dice que estaba a punto de morir? Si la Biblia nos habla que solamente se le había quitado la fiebre. Yo quiero pensar que él tenía fiebre junto con otras complicaciones. Por eso él le dice: desciende y sana a mi hijo que está a punto de morir. Y vean lo importante que es las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. No creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Tú desciende pronto a aquel lugar donde yo vivo. Hoy tú le puedes decir en esta mañana al Señor: Señor, desciende hoy a mi vida. Tú que estás en ese hospital, tú que estás en una cama tirado, tú que estás con fiebre, ten fe en Dios. Hoy Dios te va a sanar. Este hombre, el hijo de este hombre, tenía fiebre, junto con otras cosas más que la Biblia no lo relata, hermanos, pero podemos entender por la palabra
que tenía otras cosas más, pero una que le preocupaba más al papá y que desgasta más, ustedes no me van a dejar mentir, hermanos, que desgasta mucho es la fiebre en una persona. Entonces dice, desciende antes de que mi hijo muera. El oficial le dijo al Señor. Entonces Jesús le dijo, ve, dice, vete a tu casa, tu hijo vive. ¿Qué hubo de reacción en este oficial, en este hombre? ¿Qué hubo de reacción? Que tuvo fe, creyó a Jesús, que no fue necesario ir Jesús a la casa de este oficial para que su hijo fuera sano. Simplemente le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice adelante, y el hombre creyó. Oigan, hermanos, oye, persona que me escuchas, tú que estás enfermo, tú que estás preocupado por esa fiebre que tiene tantos días en tu cuerpo, que vas comenzando, no lo sé, que no sabe por qué. Créele a Dios. Hoy Dios va a obrar en tu vida. Hoy Dios va a hacer algo. Por eso Dios me daba estos pasajes. Por eso Dios traía a mi vida este pensamiento de lectura de este día. Y le dice, Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó. Tú solamente cree. No necesitas hacer algo más. Solamente cree. Porque aquí está diciendo que él creyó a Jesús y se fue. Ya no le dijo, Señor, desciende pronto a mi casa para que mi hijo sane. No, cuando le dijo, ve, tu hijo vive, el hombre creyó y se fue. Se fue a su casa. Y dice aquí la palabra en el 4:51. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le dijeron, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Gloria a Dios, porque él creyó a Jesús y fue hecho el milagro en su casa. Él llega y le dice, tu hijo vive. Entonces el oficial les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Vean, esto es lo que me lleva a mí a pensar que no nomás era fiebre, hermanos. No nomás era fiebre lo que él tenía. Él tenía más cosas complicadas. Dice, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió. Dice que él entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, tu hijo no va a morir, tu hijo va a sanar, tu hijo se va a levantar, él vive, él no va a morir, no tengas miedo. Y él creyó, dice la palabra, no nomás él. Creyó él con toda su casa. Es que ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios. Hacer un milagro en tu casa, en tu cuerpo, en tu hijo. ¿Para qué? Para que tú creas. Para que tú creas en Jesús, para que tú creas en el poder de Dios, para que tú creas, vengas a Cristo y recibas la salvación y haya un milagro en tu vida de salvación. Gloria a Dios, aleluya. Él creyó, aleluya, poderoso Dios. Él creyó a lo que Jesús le había dicho. Y no nada más él, con toda su casa. Mira, hermano, tú puedes estar enfermo, pero si tú crees ahora, si tú crees lo que yo te estoy hablando, si tú crees lo que la palabra nos está diciendo, miren qué tan fácil podemos decir se cura una fiebre, a lo mejor con un paracetamol, a lo mejor con unas gotas. Pero qué bueno es cuando Dios hace el milagro, cuando Dios hace las cosas. Tú puedes decir una fiebre. Vamos a estar viendo en este camino. Vamos a estar viendo milagros grandes de parte de nuestro Señor. Y tú puedes decir, es una fiebre como con saliva. No.
Pero Dios hace esto pequeño y hace grandes cosas. Vamos a estar mirando otros pasajes. Y a lo mejor ni terminamos, se termina el tiempo, pero no terminamos la predicación, hermanos. Pero Dios sabe y conoce, amén. Entonces, el propósito que Dios tiene para Él hacer un milagro, una sanidad, es que tú creas. Y no te sigas conduciendo más en ese camino de incredulidad, en ese camino de engaño. No permitas que la gente te engañe. Crea la palabra. Esta palabra que tenemos aquí es la voz de Dios. Esta palabra es el manual del hombre de parte de Dios. Amén. Esta palabra es la guianza, es la brújula para que no te pierdas, no te extravíes del camino de Dios. Y quizás tienes amigos y compañeros de trabajo que te están diciendo, es que la religión que tenemos es la que Dios dejó. No es cierto. No me estoy saliendo del tema. Simplemente estoy hablando para que tú creas. Para que tú creas en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que tú creas en este Hijo de Dios que murió por ti y que por su llaga fuimos curados, dice Isaías 53. Si pudieran ir apuntando las citas que yo les voy dando, apúntenlos, porque van a haber citas que no vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer más tarde, cuando tengan tiempo, cuando tengan un lugarcito. Lean la Biblia. Tú que estás enfermo, lee la Biblia y créele a Dios. Perdóname que yo les repita mucho esto, pero es que tenemos que creerle al Señor. Aquí nos está hablando la palabra, que Él creyó. Cuando Jesús le dijo, ve, en el verso 50, tu hijo vive. Y dice que en el 53, que cuando Él llegó, creyó Él con toda su casa. Miren, mis hermanos, a lo mejor tú tienes una familia cristiana. A lo mejor tu mamá es cristiana, a lo mejor tu esposa es evangélica, a lo mejor tus hijos son cristianos y tú no. Pues ya es tiempo y estás enfermo. Tienes que venir al Señor. Tienes que creer. Y no importa si estás en un lugar donde no pueda llegar un evangélico a hablarte de la palabra. Y a lo mejor tú estás diciendo, pues si alguien me hablara, pero no tengo quien me hable. Ahí donde tú estás, puedes clamar al Señor. Puedes pedir, puedes creer en el Señor y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra, mis hermanos. Él va a hacer la obra. Hombre, mujer que me escuchas, persona que estás enferma. Él va a hacer la obra. Porque no soy yo. Yo no tengo ningún poder. Yo no tengo nada. Nosotros somos siervos inútiles. Nosotros somos siervos que no servimos para nada. Pero en las manos del Señor, Él hace cosas maravillosas en nosotros. Para que nosotros testifiquemos a otros. Pero Él lo hace para que tú creas en Jesucristo. Si no creíste porque te dieron un tratado, no lo creíste al evangelio, a lo mejor hoy porque vas a recibir sanidad, vas a creer y vas a decir verdaderamente hay un Dios que sana. Yo estaba tirado en un hospital, yo tenía fiebre, yo tenía esta enfermedad y Dios me sanó. Dios me sanó, Dios me hizo libre. Para la honra y gloria, para Él va a ser, hermanos. Amén. Entonces dice aquí que este hijo de este hombre estaba enfermo y tenía fiebre. Amén. Podemos extendernos más en este pasaje, hermanos, pero vamos a ver otro pasaje. Lo encontramos ahí en el Evangelio de San Juan. San Juan, el Evangelio de, Marcos. El Evangelio de Marcos 1:29. Marcos 1:29. Vámonos allá. Y yo creo que muchos que ya conocen van a saber de quién habla aquí, que también fue sanada de fiebre. Y quizás van a decir, yo ya me lo sé. Qué bueno, hermanos, que han leído esta palabra y han encontrado que hay otra persona que fue sanada de fiebre. Pero vamos a ver lo interesante que nos dice aquí. A veces leemos la palabra y como que no la escudriñamos muy bien. Pero hoy que yo leía, encontraba algo importante aquí. Amén. Marcos 1:29.
Permítanme que lo halle. 1:29. Aquí está. Gloria a Dios. Dice la palabra: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Quién vino? Jesús y la multitud que iba detrás de él, sus discípulos, y también iba Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Amén. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. El hijo del noble fue sanado. Esta mujer, la suegra de Simón, también es sanada. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Jesús, y les repito, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es el mismo. Él puede hacerlo ahora también. Entonces dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. ¿Quién? A Jesús. Jesús llegó a la casa de Simón, pero no había entrado donde estaba la enferma acostada. Pero le hablaron de ella. ¿Qué le dirían? Jesús, ya que llegaste aquí, mira, ahí está la suegra. No sé si sería él o quién sería, pues yo creo que fue Simón el que le diría, porque aquí dice, y le hablaron de ella. Allá está mi suegra y está enferma. Acércate. Él se acerca como en un cuarto, quiero creer, o en un lugar aparte del lugar donde ellos llegaron, de esa misma casa. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Gloria a Dios. La levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella les servía. Gloria a Dios. Inmediatamente, cuando él la toma de la mano a la suegra de Simón, dice que inmediatamente la fiebre se fue, desapareció. Y dice que inmediatamente ella les servía a ellos. ¿De qué manera les servía? Cuando hablan palabras servir, a lo mejor les servía agua, les ofreció agua, sería agua pura, como esta que yo estoy tomando ahora. Amén. O sería agua dulce, como decimos hoy en día, agua fresca. O les serviría algún alimento, comida. Pero el asunto es de aquí dice, les servía. Les servía. Ya no estaba más acostada. Ya no dijo, pues tengo como achaques de la calentura que tuve. Tengo como achaques y me siento mareada. No. Dice que Jesús la tomó, la levantó y ella se levanta y le sirve. ¿A quién? A Jesús. Puede ser también, hermano, la palabra servir es hablar de lo que Dios hizo en ella. Servir a Jesús, servirle agua, servirle algún alimento, a lo mejor lo sentó a la mesa y le servía su comida a Jesús y a sus apóstoles. A lo mejor nada más les dijo, les ofrezco un vaso de agua. A lo mejor también puede ser que le servía a Jesús. De ahí se dedicó ella a servirle a Dios, a hablarle a otros de lo que lo que Jesús hizo en ella. Y yo creo que les contaba, miren, yo estaba enferma, tenía fiebre, ya tenía yo, ¿cuántos días? 3, 4, 5, la Biblia no lo dice. Pero ella tenía la fiebre y yo no me levantaba, pasaban días y yo ahí, ya tenía yo 8 días, ya tenía yo 3 días, ya tenía yo 15 días, no sé por qué. Muchas veces me daba en la mañana, se me quitaba, me daba en la tarde, se me quitaba, a veces me daba todo el día y así ella se ponía a contar. ¿Y quién te sanó? Jesús me sanó. Jesús me sanó y ahora soy libre, ahora le sirvo. A lo mejor siempre que Jesús venía a esa casa, ella les servía de comer, los esperaba con comida cuando sabía que iban a venir. Ella
El asunto es de que dice la palabra que ella le servía. Les servía. No nomás a Jesús, a él y a todos los demás. Pero es interesante ver que ella se dedicó, ella creyó, ella entregó a Dios su tiempo también, porque estaba agradecida. Hermanos, ¿quién no va a estar agradecido? Solamente los malagradecidos no hacen nada. Y miren que yo, a base de esto, tengo testimonios de personas que han sido sanados y de verdad, hermanos, no hacen nada. Apenas no tiene mucho, que será una semana, murió una persona. Murió una persona, hermanos. Esta mujer vio la mano de Dios. Esta mujer vio el poder de Dios. Y como testimonio se los cuento. A lo mejor nos alargamos, pero es que son cosas que se tienen que hablar. Son cosas que ustedes tienen que saber para que su fe crezca, para que su fe aumente, para que su fe no mengüe. Y ustedes crean, hermanos, mientras oyen este testimonio, ustedes digan, yo creo, yo creo. Y mi hijo va a ser sanado, y mi mujer va a ser sanado, y mi esposo va a ser sanado, y mi familiar va a ser sanado. Yo voy a ser sanado, sanada, créanlo. Esta mujer, les contaba del testimonio, tenía una hija como de 35 años por ahí. Ya era grande la muchacha, pero era una muchacha enfermita. De esas personas que son muy flaquitas de todo el cuerpo. Pero un día ella enfermó más gravemente. Porque siempre estaba en el hospital, que nosotros nunca supimos por qué, pero algunas veces era por fiebre, otras veces era por dolor, otras veces era porque estaba decaída. Por muchas cosas ella iba al hospital. Pero un día cayó al hospital realmente. Y eso les estoy hablando, hermanos, que tiene, ha de tener como unos 15 años, quiero creer, y si no es que más, hermanos, la memoria a veces no me ayuda mucho. Pero el asunto es de que esta muchacha enfermó. Ella se la pasaba siempre sentada porque era un huesito, siempre sentada. Y nosotros íbamos, cuando la conocimos, íbamos a visitarla. Y siempre estaba en una silla ahí con su mamá. Entonces llega el día que enferma y pasa una vecina por ahí. Y le dice, se llamaba Martita. Le dice a esta mujer que su hija estaba enferma. Es como el hombre noble, ¿ah? Le decía a Jesús, mira, mi hijo está a punto de morir, desciende para que lo sanes. Y esta mujer le dice, mira, mi hija está enferma. Y le dice la vecina, ¿y ahora qué tiene? Pues no sé, dice, cayó al hospital, le empezó a contar. Fue al hospital, estuvo como 15 días, pero no las dieron ya, dice, y nos dijeron que ya no las trajéramos porque pues ya no tiene esperanza, Martita. Que no las trajéramos porque pues va a morir. Que reunamos a mis familiares, le dice la mamá a la vecina, que reunamos a los familiares, que traiga yo a mis hijas, porque pues en cualquier rato, ella no tiene más de 15 días de vida, la sacaron del hospital desahuciada, hermanos, no tiene más de 15 días de vida. La traen, esa vecina era cristiana, o es cristiana, viene y nos dice a nosotros, a mí y a mi esposo, el pastor, y nos dice, miren, hermano, les quiero decir algo, miren que vi a doña Julia y dice que Martita está enferma, si podrían pues irla a visitar. Esta persona nos dice, y nosotros le dijimos, amén, vamos a ir a ver a esta muchacha. Fuimos a ver a esta muchacha, y sí, realmente estaba enferma la muchacha. Su mamá nos dijo que estaba durmiendo y que aparte tenía mucho miedo porque ya las enfermeras les tenía mucho miedo esta muchacha. Y le dice mi esposo, el pastor, le dice, déjela, vamos a hablar. Hablamos con ella, les pusimos el poder de Dios en sus manos, les pusimos que tienen que venir a Cristo, les hablamos de salvación, de la sanidad y que Dios puede hacerlo y que Él es el mismo. Les hablamos de la palabra, les impartimos la palabra a la señora. Al final oramos por esta muchacha.
Ella siguió en su casa ahí, pasaron 8 días, nosotros no dejamos de visitarlos, hermanos, seguimos visitando, llevando la palabra, orando por ella, cantándole cantos, porque a esta muchachita le gustaba que le cantáramos cantos, cantábamos cánticos, orábamos por ella, nos veníamos, así estuvimos un largo tiempo, no les sé contar cuántos, pero fueron meses que estuvimos así con ella. Al final le hablamos a su mamá, a la señora de la casa, de que tenía que venir al culto, pues estar agradecida con Dios. Pasó 15 días y la muchacha estaba ahí. Pasaron 3 semanas y la muchacha estaba ahí. Pasaron meses y la muchacha estaba ahí. Posteriormente le hablamos a la mamá que tenía que asistir al templo, a los cultos, para que Dios ayudara a su fe, para que ella empezara a crecer, agradecerle a Dios. Mucho yo les digo, Dios les dio la sanidad, ¿y tú qué le vas a dar a Dios por lo que Dios hizo? Malagradecido y malagradecida, y te vas a ir así, ni gracias, Señor. La señora siempre nos dijo, después de unos meses, es que pues yo no puedo salir porque mi hija, ¿con quién la voy a dejar? Pues porque no hay quien me la cuide. Señora, pero es que usted tiene que ir. La invitamos, le hablamos de la mejor manera, hermanos, no quiso. Pasaron, fíjense, hermanos, 10 años más después de ese día, su hija vivió. Después de que ella sale del hospital, le dan 15 días de vida. Ella, después de que Dios llegó a su vida, hizo el milagro de sanarla, hizo el milagro de quitarle la enfermedad, porque ya estaba desahuciada. No se les olvide, hermanos, lo que les dije anteriormente, ya estaba desahuciada. Posteriormente le hablamos que tiene que venir al culto, a Cristo, entregar su vida. No quiso, hermanos, no quiso. Dejamos de visitarla porque ya llevábamos meses con ella. Ya teníamos otras casas a donde ir y no íbamos porque estábamos con ella. Dijimos, pues si ella no quiere, pues ya nomás le dejamos el dicho de que tendría que venir. Fíjense, hermanos, pasó tiempo, hermanos. No les puedo decir cuánto tiempo pasó. Pero posteriormente se enferma su esposo. Cae de un andamio como de 2 metros. No fue ni muy alto el andamio, o serían 2. Cae el hombre, ya es grande, tendrá como unos 50, 55 años, si no es que ya para este tiempo de ahorita que les estoy contando el testimonio, ya de tener como 65 o más. Cae de un andamio este hombre, fue llevado al hospital, le hicieron lo que le hicieron, hermanos, personas que me escuchan. Lo atendió el hospital. Posteriormente, para no hacerles largo el testimonio, le dan el aviso a la señora que el hombre iba a vivir, pero iba a quedar como un vegetal. No iba a tener, él no iba a poder caminar, no iba a poderse valer por él mismo. Ella iba a atender a su esposo, ella iba a atender a su hija, que posteriormente allí estaba con ella. Esa niña, esa muchacha, de medicamento todos los días, medicamento, porque les digo, ella es de una de esas personas que es delgadita, y así es todo su cuerpo, es un huesito la persona. No engorda, está sentada, no habla, no tiene facilidad de palabras, pero sí entiende, sí ve y conoce, pero nada más que su cuerpo es delgadito, no puede caminar. Entonces, este papá de esta muchacha cae, esposo de esta señora, cae de ese andamio, cae en su trabajo, fue llevado al hospital, se lo entregan después de tiempo hospitalizado, se lo entregan a la señora y le dicen llévese a su esposo porque él ya no va a poder caminar, usted lo va a atender como si fuera un niño porque va a quedar en estado vegetal. Posteriormente pasa la misma hermana y le platica, porque llevan una amistad muy así. Y le platica lo que le había pasado a su esposo. Viene y nos dice a nosotros, porque ella le dijo, dígale a los hermanos que vengan a orar por mi esposo. Dígale que vengan. Y nosotros, hermanos, pedimos dirección a Dios y fuimos. Fuimos a ver a la señora, le dijimos que ella tenía que buscar a Dios. Hablamos con ella.
Nos contó el testimonio de su esposo. Dice, es que él ya no va a caminar. Yo lo voy a atender y no sé qué hacer con mi hija y con él, no lo sé. Pues ni yo tampoco, le dije, no sabemos. Pero vamos a hablarle de la palabra. Le hablamos otra vez, les pusimos la palabra, oramos por su esposo. Y hermanos, para la gloria de Dios, esto es para la gloria de Dios. No es para mí, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Oramos por el hombre. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Después de que iba a ser un vegetal, después de que iba a ser inservible, después de que la mujer estaba desesperada por lo que estaba pasando, Dios le hizo el milagro de sanarle a su esposo. No fue un vegetal, no fue en ningún momento. Él, cuando nosotros llegamos y oramos por él, yo y mi esposo y yo oramos por él, él se levantó. Claro que tuvo su proceso, pero hoy en día usted lo ve caminando en la calle, hoy en día usted lo ve en la plaza, hoy en día usted lo ve en su casa caminando. No le pasó nada de eso. Él, a través de que su recuperación, nosotros le hablamos del evangelio, él comenzó a venir al templo, estuvo con nosotros congregándose agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Él sí entendió, hermanos, él sí entendió el poder de Dios y lo que Dios hizo en su grande misericordia de Dios. Vino al templo, estuvo ahí congregado, pero la esposa tanto le decía, hasta que lo sacó del evangelio. Ya no vino posteriormente, después de un par de meses, o si no es que par de años. Él llegó un día en que ya no se congregó más. Lo visitamos y ya no lo hicimos congregar. ¿Fue persona malagradecida? Sí, pero tú y yo no seamos así, hermanos. Tú y yo seamos agradecidos con Dios. Ahora, ¿saben qué les voy a decir? Se los voy a confesar aquí nomás a ustedes. La señora que vio el poder de Dios tendrá como 15 días o 3 semanas, si no me equivoco, que falleció. Falleció la señora. Pero mis hijas la invitaron, porque pasaban mis hijas y les contaba, es que yo me duele aquí, me duele allá, me duele acá. Y mis hijas, mi hija la mayor, ella está bien metida con Dios. Y va con mi hija la más chica. Y le hablaron del evangelio a la señora como por tercera vez, quiero pensar yo. Vaya al templo, señora, yo vengo a traerla. Si quiere, yo vengo. No tengo tiempo. Ahora ya no tiene a su hija para decir, es que mi hija, ¿con quién la dejo? Es que mi esposo. No, ya no tiene pretextos. Pero ahora dice, es que no puedo, que porque yo tomo tantas pastillas. Y me decía mi hija cuando murió ella, yo todavía tiene unas semanas que yo hablé con ella y la invité al templo, mamá, y no quiso. Ella delante de Dios no va a llegar y decir, yo nunca vi. Sí lo vio, pero fue malagradecida. Su esposo fue malagradecido. Ahí está ese señor, no está en estado vegetal, anda caminando por la gracia y misericordia de Dios, pero hoy no quiere nada de Dios. Le hablaron a la señora y no quiere nada de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser agradecidos. Esta mujer, suegra de Simón, fue agradecida. Se levantó y le servía. Le servía a Jesús y a sus discípulos. Le servía, trabajaba para ellos porque era agradecida. ¿Ven? Tú y yo no seamos malagradecidos. Seamos agradecidos lo que Dios haga en nosotros. Quisiera leerles más, hermanos. Yo creo que vamos a continuar posteriormente. Vamos a hacer como una serie de milagros del Señor Jesús. Y vamos a seguir con esto. Porque Dios me ha dado muchos pasajes sobre esto. Me ha dado muchos pasajes de los milagros de Jesús y sanidades de Jesús. Nos alargamos con el testimonio, pero era importante que yo se los contara. Eso no me lo contó el vecino, nosotros lo vivimos. Yo en persona lo viví y le agradezco a Dios por todo lo que hizo. Por eso yo creo que hoy en día puedo decirles, hay que agradecerle a Dios sirviéndole, como la suegra de Simón. Amén.
Hoy pudimos ver que Jesús sanó fiebres, calenturas, temperaturas. Y miren que eso es desgastante para uno, hermanos. Amén. Eso es desgastante para uno. Pues yo les dejo con esto, mis hermanos que me están viendo. Les dejo con esta palabra. Y posteriormente nos estamos viendo en otro video más para continuar con este mensaje de sanidades de Jesús, milagros de Jesús. Vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a orar a Dios para que tú que oíste estos milagros, tú que oíste, tú que leíste estos milagros en la Biblia, tu fe crezca y Dios haga algo en tu vida. Si a lo mejor tienes fiebre de coronavirus, Dios tiene poder para sanarte si tú crees. Dios tiene poder. No importa la enfermedad que tengas, no importa el dolor que tengas, Dios puede hacerlo. Solamente cree como el hombre que su hijo estaba enfermo. Solamente cree, solamente sírvele como la suegra de Simón y no seas mal agradecido. Dios te sanó, sírvele. Dios te libertó, ve en pos de Él. Ve, haz lo que tengas que hacer. Dios hizo lo que tú no puedes hacer. Dios hizo lo imposible. Nosotros hay que hacer lo posible. Amén. Vamos a estar orando. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Ahí donde tú estás, pídele a Dios. Yo voy a pedir por ti. Yo voy a pedir por ti en esta hora. Pero tú pídele al Señor. Cierra tus ojos y solamente cree. Solamente imagínate que Jesús llega ahí en tu cuarto donde estás. Llega en tu recámara. Llega ahí donde estás tú sentado en la sala. Ahí llega. Solamente tú piensa en Jesús. No pienses en nadie más. Este testimonio te lo he contado para que tú veas que lo que está en la Biblia está en nuestra vida hoy en este tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios que estás en el cielo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra de poder, Señor. Gracias, bendito Dios, por todos los que oyeron, por todos los que leyeron tu palabra. Padre, yo te pido por los enfermos, yo te pido por los que no tienen fe, que aumentes la fe. Yo te pido por todos los que tienen algún dolor, los que tienen fiebre, calentura, todos los que están tirados en una cama, Señor. Yo te pido que ahí donde ellos están, que tú te muevas, que tú te glorifiques, que tú les tomes de la mano, que ellos, Señor, sean sanados con tu poder, bendito Dios, aleluya. Que tú hagas milagros extraordinarios, Señor, sanando del coronavirus, sanando de la fiebre, sanando de dolor, sanando, libertando al cautivo, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Padre, porque creemos como este hombre noble que creyó lo que tú le dijiste, bendito Jesús. Queremos servirte, queremos agradarte, Señor, gracias, porque tú tienes poder para sanarnos de fiebre, de dolor y de todo lo que sea, Señor. Tú no puedes sanar de toda opresión, puedes libertarnos, oh Dios. Padre, gracias, yo creo que será hecho. Usted lo cree, mi hermano, va a ser hecho. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Amén.